Hola, mi nombre es Natalia Pérez Doncel. Yo soy pediatra de la Clínica Universitaria Bolivariana y hoy hablaremos de tuberculosis infantil. Para nosotros los pediatras y quienes trabajamos con niños es muy importante darle relevancia al tema de la tuberculosis pediátrica. Normalmente ha sido desatendida muchas veces por las políticas públicas, por el desconocimiento de la enfermedad en los niños, por la dificultad para el diagnóstico, por una falsa confianza, en que la vacuna contra la tuberculosis previene, todas las formas, y además porque tenemos una dificultad como clínicos para entender cómo evoluciona la enfermedad en la población pediátrica. La tuberculosis infantil ocasiona cerca de 1 millón de enfermedades anual. La tuberculosis es la infección que tiene más carga de mortalidad después de COVID en momento de pandemia y por encima de VIH. O sea, sigue siendo, si sacamos al COVID y el momento de pandemia, la enfermedad infectocontagiosa que tiene más carga de mortalidad. Está presente en todos los países y en todos los grupos etarios. Cuando hablamos de población pediátrica tenemos que tener presente que siempre que haya un adulto con tuberculosis hay que rastrear los casos pediátricos. Puede haber niños infectados. Y en la población pediátrica, sobre todo en los menores de 2 años, tenemos alto riesgo de que la infección progrese a enfermedad. Me explico. Se estima que más o menos la mayor parte de las personas que se infectan con tuberculosis no desarrollan la enfermedad, pero eso si hablamos de población adulta. De cada 10 personas que tienen contacto con el bacilo, 9 logran contener la infección y no desarrollan síntomas ni están enfermos. Pero en los niños el porcentaje cambia. Si son menores de 12 meses, hasta un 50% de esos niños, si se infectan, pueden volverse pacientes enfermos de tuberculosis activa, con riesgos graves porque en los pacientes más pequeños el riesgo de enfermedad diseminada o de las formas graves como tuberculosis meningia es mucho más alto. Si hablamos de menores de 24 meses o de 2 años, el riesgo es cercano al 25%. Y luego nuevamente tenemos otro pico importante en la población adolescente que llega a ser del 15%. ¿Por qué es difícil diagnosticar tuberculosis en niños? En general porque los síntomas de los pacientes pediátricos difieren de los pacientes adultos. Si bien en los adolescentes podemos tener con mayor frecuencia los síntomas esperados de tos persistente, de síntomas respiratorios persistentes por más de 2 semanas, incluso muchas veces tos con sangre, fiebres recurrentes que nos pueden orientar hacia el diagnóstico. En los niños más pequeños a veces solamente podemos tener síntomas relacionados con pérdida del nivel de actividad, dejan de jugar como jugaban habitualmente, pueden tener episodios de picos febriles sin encontrarles un foco y que a veces se pueden confundir con cuadros virales, sino que se hacen recurrentes y de pronto el niño lleva más de 1 mes, 2 meses con episodios de fiebre que no avanzan. También podemos tener falla en la progresión del peso, o sea, el niño no va con una velocidad de ganancia de peso como la esperada, o incluso pérdida de peso. Una vez se hace el diagnóstico de un paciente adulto con tuberculosis, si hay niños, sobre todo menores de 5 años, que van a considerarse la población de más alto riesgo de progresar a enfermedad, se deben contactar con los servicios de salud, se deben contactar con los médicos de atención primaria, se deben contactar con los pediatras para hacer el respectivo estudio para evaluar si ese niño que estuvo en contacto con un adulto enfermo de tuberculosis se infectó. Hay algo muy importante con tuberculosis y es que es una enfermedad prevenible y curable, pero todavía tiene una alta carga de mortalidad a nivel mundial y está estrechamente relacionada con las condiciones socioeconómicas, con la pobreza, con el hacinamiento, o sea, con situaciones sociales desfavorables. O sea, que detrás de perseguir, la eliminación y la erradicación de la tuberculosis, que es una de las metas de la Organización Mundial de la Salud para el 2030, estamos persiguiendo mejorar las condiciones de vida también de las personas que están más expuestas y en mayor riesgo de enfermarse, y en nuestro caso de los niños.